Bendiciones, que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un reencuentro más con cada uno de ustedes en su programa Meditemos en la Palabra. Y un saludo especial a todos nuestros hermanos en la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de Rioja y a todos nuestros hermanos también que son parte del programa vía televisión en toda la región del Alto Mayo. Al mismo tiempo, pues quiero invitarles a citar sus Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 6, versículo 4 al versículo 6. Y nos dice la palabra del Señor en esta ocasión de la siguiente manera. Porque es imposible, los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Quiero enfocarme en estos versículos en esta ocasión y hacer referencia pues en especial a 4 puntos que estaremos enfocándonos hoy. Uno de ellos es algunos que han sido iluminados por el Evangelio. 2, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. 3, gustaron de la buena palabra de Dios. 4, gustaron de los poderes del mundo venidero. Y al mismo tiempo les invito a tener un momento de oración y que Dios nos dé dirección e iluminación por medio de su Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias a ti, a tu Hijo, que por medio del cual tú diste a conocer todas las riquezas y grandezas de tu palabra y de tu reino a aquellos niños y a los pobres y a todos aquellos que necesitan de la gracia y la justicia de tu Hijo. En tus manos entrego esta meditación de esta noche y que tú seas dirigiendo de principio a fin toda esta transmisión que se está realizando en este preciso instante. En el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros
nuestra culpa y transgresión. Jesús, Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh grandioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, amén. Digamos todos juntos: a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo Él se merece nuestra alabanza, amén. Nuevamente, bienvenidos al programa Meditemos en la Palabra, y a todos nuestros hermanos que son parte del programa vía televisión. Que la gracia del Señor sea creciendo en cada uno de ustedes. También a nuestros hermanos que son parte de las plataformas, del mismo modo, deseándoles que la gracia del Señor sea creciendo en sus vidas cada día. Buda en una ocasión hizo una expresión de una frase, un personaje muy conocido en el mundo oriental, donde él expresa y dijo Buda lo siguiente: si enciendes una luz para alguien, también puede iluminar tu camino. Y con esa frase pues queremos dar inicio a este tratado de hoy, acerca del tratado que queremos enfocarnos, una advertencia en contra de la apostasía, una advertencia en contra de la apostasía. Y basándonos a nuestro primer argumento, algunos que han sido iluminados por el Evangelio. ¿Y qué nos dice el texto? El versículo 4 nos dice: porque es imposible los que una vez fueron iluminados. ¿A qué se refiere la palabra iluminados? El término iluminados que encontramos aquí en la palabra de Dios, en el original, se define de la siguiente manera: como potizo, que quiere decir en su definición para brillar, para dar luz. Para brillar, para dar luz. Esto implica ¿qué cosa? Personas que conocen del Evangelio, personas que gozan de la palabra de Dios, o posiblemente que se bautizan, o que tienen responsabilidades o ministerios en una determinada congregación,
Pero acá va una implicancia bien compleja. No sé cuántos recuerdan esa resonancia o esa, ¿cómo les explico? La parábola de Jesús cuando habla acerca de las 4 tierras en el libro de Mateo capítulo 13, donde hace referencia a la semilla que cuando el sembrador sembró una de las semillas cayó ¿dónde? En el camino. Otra semilla pues cayó en los espinos, otra en los pedregales, y los espinos ahogaron esa semilla. La tierra pedregosa no permitió que esa semilla pudiera penetrar sus raíces, y la que cayó en el camino fue pues consumida por las aves. Y en fin, vemos un suceso que nos habla de una cuarta tierra acerca donde esa tierra que sí desarrolló la semilla. Basado a este capítulo que estoy hoy enfocando, les cito esa ilustración de Jesús porque tiene una resonancia muy similar con esta situación aquí de una iglesia mixta donde había creyentes que habían sido realmente regenerados y creyentes que no habían sido verdaderamente regenerados, como el caso de la ilustración que está haciendo Jesús, donde la semilla había crecido, aquellos que habían asimilado la palabra de Dios, pero aquellos que no la habían asimilado justamente ilustra esos tipos de creyentes, haciendo una ilustración Jesús de 4 tipos de tierra en referencia a la persona, a la iglesia, de cómo está conformada, en que también hay una apreciación basada a este capítulo que se refiere a quienes, a la iglesia o a los creyentes que habían salido del judaísmo y estaban volviendo o retornando al judaísmo, menospreciando la superioridad de Cristo, ojo, la superioridad de Cristo, y retornando vuelta al judaísmo, como hoy en día también sucede y está pasando. Lo que pasó en aquellos días está continuando hoy. Entonces vemos que tiene una validez para los que están retornando al movimiento Raíces Hebreas y todos esos movimientos que ahora se autodominan judíos, pero también para aquellos creyentes, como el caso de las 4 tierras, de una iglesia que no todos han sido regenerados por la gracia de Cristo, por el poder de la palabra de Dios, que no han nacido por la obra del Espíritu Santo. Entonces vemos esa implicación que nos hace aquí en el original, que dice la definición: para brillar, para dar luz. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron creyentes que habían o que gozan o gozaron en aquellos días y vieron toda esa iluminación y conocimiento, y muchos de ellos participaron posiblemente de la Santa Cena, y no posiblemente, probablemente y ciertamente que se lo hicieron. Y no solamente ello, desarrollaron alguna labor dentro de aquella iglesia joven, pero en el fondo su vida no había sido regenerada por la eficacia de la sangre de Cristo, del pacto que Él realizó en aquella cruz. Es por eso que implica el texto para brillar, para dar luz. O sea que estaban con toda la capacidad de que ellos fueran luz, de que ellos brillaran. Y eso es la implicación que Dios nos está advirtiendo para este tiempo, pero no hubo tal efecto. Eso es lo que pasó en aquella iglesia joven de aquellos días, y es la situación que hoy está pasando. Pero Jesús, en base a ello, nos hace una advertencia muy contundente, y nos dice: por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que dice en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, versículo 16, que por sus frutos os conoceríais. Y eso es la evidencia de que Él está determinando, así como el asunto de las 4 tierras, si en verdad aquellos que han sido iluminados por la palabra de Dios, que su corazón ha venido o ha llegado a la luz, tienen que dar evidencias de que son parte de ese reino. Y tienen que demostrar por medio de frutos
¿De qué? De que son parte ahora del reino de Dios. O, sentido contrario, nos hemos incorporado a una iglesia o a ser miembros de una determinada agrupación de fe o organización religiosa, como ustedes lo quieran entender. Pero aquí no va esa implicancia. Acá lo que el autor está haciendo esta implicancia es a que realmente dirigirnos esta advertencia a ser verdaderamente hijos genuinos o regenerados verdaderamente por la palabra del Señor, de que realmente estemos incorporados dentro de ese pacto en nuestro Señor Jesucristo, que ese pacto es en su sangre, que hayamos creído verdaderamente en Él. Y luego menciona acerca de que fueron iluminados y todo ello, y gustaron del don celestial. Y eso es lo que nos dice el versículo, porque es imposible que una vez fueron iluminados y nos hace un espacio de tiempo, y gustaron del don celestial. ¿Qué quiere decir del don celestial? Nos hace, ¿qué cosa? Personas que gustaron del conocimiento de las Escrituras, pero que nunca se arrepintieron. Esto nos está haciendo un enfoque, un matiz, que resistieron, ¿qué cosa? A la verdad. Gustaron del don celestial. En el original es humoi, que quiere decir saborear, comer. ¿Y qué es lo que saborearon y comieron? Comieron de la palabra de Dios, saborearon la palabra de Dios. Esto implica que han sido instruidos en la doctrina del Evangelio. ¿Y qué más implica? Implica que han comido de ella, que han saboreado de ella hasta saciarse. Pero ¿qué cosa? ¿Qué implica? Pero que nunca nacieron de nuevo. Solo se adaptaron a ser cristianos, pero la consecuencia fue de que hubo una resistencia hacia la verdad de las Escrituras. Y esto se lo definiría como un autoengaño que nos podemos hacer nosotros mismos, recayendo así en el gran error de la apostasía. Es por eso fundamental esta epístola, que fue escrito para aquellos días, para aquellos creyentes que se implicaban, como les estaba hablando, en una iglesia mixta, parte que tenía ese trasfondo de retornar al judaísmo y menospreciar la superioridad de Cristo, y otros que menospreciaban la superioridad de Cristo. ¿Qué cosa? De la manera que no desarrollaban esos frutos de haber sido regenerados por la palabra de Dios, como la situación de las 4 tierras ilustradas por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Avanzando, punto número 2. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El término partícipes en el original se lo define como ginomai. Y su definición es para llegar a ser, para pasar, para convertirse. ¿Qué quiere decir esto? ¿Convertirse qué? Convertirse es cambiar, mudar, transmutar, transformar. Y en su definición aquí estamos entendiendo el término convertirse es adoptar ¿qué cosa? Una ideología o creencia que antes yo no procesaba. Y eso es lo que justamente hoy estamos dentro del reino de Dios o dentro del proceso de ser cristianos, que hemos adoptado una ideología basada en las Escrituras, revelada en el carácter de Dios, que antes no procesábamos, pero que ahora hemos sido incorporados dentro de ese reino. No sé si me estoy siendo específico. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Que eran personas que habían disfrutado de todo ello. Habían disfrutado, justamente nos habla que disfrutaron de los poderes del Espíritu Santo, del neuma. Pero ¿qué cosa?
no hubo una verdadera conversión a apropiarse de esa verdad. Fueron iluminados, gozaron del don celestial, del poder del Espíritu Santo, pero es como que yo gusto, pruebo, me gusta, me deleito, pero no me lo quedo para mí, no me lo apropio, no lo digo, esto es mío, y yo me quedo con ello, sino que solamente estoy dentro de un grupo cristiano porque quiero hacer vida social, o porque tengo amistades, o de cierta manera me gusta el sermón, o hay cierta dinámica de que mi conciencia es lavada por un rato. Pero el asunto no va ahí. Acá el autor, por medio del Espíritu Santo, nos está desafiando a retornar a la grandeza de la superioridad de Cristo, mostrada en las Escrituras, de que nos apropiemos de ellas, para ¿qué cosa? Obtener la vida eterna. Y ser ¿qué cosa? Comparados en esa comparación de que verdaderamente hemos nacido de Dios y Él nada nos apartará de su mano. Que muchos lo han aplicado esta aplicación, que como que el mundo arminiano, que se refiere a la pérdida de la salvación, pero exactamente no. La epístola está haciendo un matiz a personas que en verdad nunca habían sido regeneradas verdaderamente, o que no han nacido de nuevo. Ser participantes del Espíritu Santo quiere decir que alguien que comparte y disfruta con el Espíritu Santo la relación de las bendiciones que habían sido manifestadas en aquella iglesia hebrea, olvidando así la naturaleza central de la epístola, que está dirigida al pueblo judío, sino también está dirigido para estos tiempos y para aquella iglesia que estaba no solamente hebrea, sino también había creyentes que se estaban incorporando, que no eran netamente judíos, sino gentiles, como se usa esa expresión, que también necesitaban entender la superioridad de Cristo y la importancia vital de las Escrituras para la vida eterna. Y aquí el dilema que podemos apreciar, que gustaron del Espíritu Santo, es que muchos de esos creyentes no eran salvos, como hoy en día puede darse y está pasando dentro de las organizaciones. Y necesitamos ¿qué cosa? Que nuestro corazón verdaderamente encuentre esa libertad en nuestro Señor Jesucristo, de ser libres de la esclavitud, de no estar adaptados a un sistema de fe por tradición o costumbre, sino que sea un organismo de relación con nuestro Señor Jesús. Y eso es aquí el enfoque que vemos en esta situación que nos está desafiando el hacer ese retorno a las fuentes de la vida eterna, como Jesús lo ilustró. Escudriñad las Escrituras porque os parece que allí se encuentra la vida eterna. No se encuentra en las experiencias y en los actos sobrenaturales que hoy en día muchas personas buscan o creyentes buscan, y han dejado de lado la superioridad de Cristo mostrada en la palabra de Dios. Luego, como argumento número 3, gustaron de la buena palabra de Dios. Libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. El término gustaron en el original es heumai, y su definición es saborear, comer, probar, ingerir, agradar, complacer, cautivar, satisfacer, deleitar. Todo eso lo antes mencionado. Pero ¿qué pasa? Pero no me apropio de esa verdad.
No me lo hago parte de mi vida, de mi cultura, de mi día a día. Pero sí la conozco y la entiendo, pero no me quedo con ella. Eso es gustar, deleitar, agradar, complacer, cautivar, satisfacer y deleitar de toda la riqueza que puedo oír, de los sermones expuestos y enseñanzas expuestas día a día. Pero no quiero apropiarme de ellas y no deseo quedarme con ellas, pero sí quiero beneficiarme de todo aquello que oigo, pero hasta ahí nomás. No doy ese paso más allá de convertirme en ese discípulo del Señor Jesucristo. Israel había disfrutado de los beneficios de la palabra de Dios y de todas las manifestaciones mostradas en aquel desierto. Y eso es lo que el libro de Hebreos en el capítulo 3 y en el capítulo 4 nos hace ilustraciones de cómo ellos disfrutaron de la presencia de Dios cuando Él les sacó de Egipto. Tuvieron calefacción durante la noche, que la nube, en el día era nube, pero en la noche era una columna de fuego que les permitía que en las bajas temperaturas que alcanzaba aquel desierto, ellos pudieran estar cómodos y no sentir los cambios climáticos durante la noche o las bajas temperaturas. Y durante el día las altas temperaturas justamente se transformaban en nube a fin de que tuvieran ese aire acondicionado, que era una muestra de su inmensidad y grandeza como Dios. Pero ¿qué pasó con ellos? Nunca fue suficiente. Vieron un mar rojo abrirse y un ejército ser sepultado, pero no fue suficiente. Y eso es lo que hoy en día el cristianismo está siendo seducido por las experiencias y los espectáculos religiosos que se pueden dar hoy en este tiempo. Pero no veo, y es poco ese remanente que está amando apasionadamente la palabra de Dios. Se está perdiendo esa pasión por las Escrituras, ese fuego por la palabra de Dios, que debe ser la palabra de Dios que enciende ese fuego en nuestras vidas y que cada persona va y comparte y enciende ese fuego en otros corazones apagados. Porque justamente se va a un templo y se comparte las experiencias que se ha obtenido dentro de tal templo. De que a alguien se le hace crecer el dedo grande y que se lo reducen. Otros que comentan, y alguien me comentó en una ocasión y me dijo, tal pastor en mi templo ha venido y lo impresionante de él es que él hace llover polvo de oro y chorrea aceite por las manos. Y eso es lo que nos ha desplazado a la grande apostasía, al gran engaño, al error. La advertencia que nos hace el autor es volver a la superioridad de Cristo, mostrada en la palabra de Dios, mostrada en las Escrituras. Y justamente vemos este complejo y dilema de estos tiempos, donde el cristianismo ha perdido ese carácter y esencia de volver a la centralidad de la palabra. Y es por eso que el texto implica que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Pero no solamente implica esas cosas que les estoy mencionando, que iban ya para dar luz, para hacer, ¿qué cosa? Como Jesús ilustró. Si tú tienes una luz, tú no vas a poner un almud o vas a poner una vasija encima y lo vas a cubrir a que tu luz brille ahí nada más y no pueda brillar hacia el exterior. Y eso es una ilustración interesante que nos llamó, ¿qué cosa?
para traer luz en medio de este mundo que se está deteriorando y se está pudriendo. La iglesia fue comisionada para esa gran responsabilidad de que de alguna manera compartamos nuestra luz, sea que nuestra luz sea mediana, sea que nuestra luz sea grande o muy pequeña. El punto es que intentemos y hagamos cada uno de acuerdo a lo que Dios nos ha dado la oportunidad y nos está dando el espacio y la iluminación del entendimiento de su palabra, y compartamos su riqueza. Estamos dando frutos de la riqueza de encender ese fuego en aquellos corazones apagados. Que muchos pueden estar apagados, pueden estar en un momento de oscuridad pecaminosa, o que muchos están desplazados o se han alejado de la fe, que están en un periodo de apostasía, pero que muchos de ellos van a volver a ser incorporados dentro de la fe de aquellos que en verdad han nacido de nuevo. Pero aquellos que en verdad no nacieron de nuevo, y hay esa incredulidad de rechazo a la verdad de Dios, quiere decir que tampoco retornarán a ella. Y por eso dice gustaron. Es probar, comer, inquirir, agradar, complacer, cautivar, satisfacer, deleitar o deleitarse. Entonces, lo que Dios hoy nos está aplicando es que seamos sensibles a su voz, a lo que Él hoy nos está advirtiendo. El libro de Hebreos, el capítulo 3, capítulo 3, versículo 15, nos hace la siguiente advertencia. Entre tanto dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, y no fueron los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Corazón endurecido, incredulidad. O sea que no creyeron. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, por no haberlo alcanzado. Y acá no está haciendo un enfatiza que se pierde la salvación, sino está haciendo un matiz referente a que yo sea iluminado por la gracia de Dios y al final me quede en el proceso, pero no me apropie de esa gracia para que Él termine la obra que ha empezado en mí. Porque ciertamente, puedo decir taxativamente sin temor a equivocarme, el que empezó la obra en mí un día, Él un día también la culminará cuando Él retorne por segunda vez. Y eso es el fulminante o el activo que está en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que nos tiene batalla tras batalla, en que muchas veces uno patalee o sufra, es parte del proceso para nuestra madurez. Es la arena de Dios en la cual nos está procesando, en que hay momentos que parece como que Él no estuviera allí en la escena de nuestro diario vivir. Pero Él es fiel
y Él terminará su obra en cada uno de ustedes. Versículo 20. Porque también nosotros nos hemos anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Eso es tremendo, el versículo 20. No fue acompañada de fe con los que oyeron. Es importante ser fiel a la palabra de Dios. Fe es pisteos, fidelidad a la palabra de Dios, amor a la palabra de Dios, que eso es que cosa el antídoto de nuestra relación contundente con Él, que demuestra que verdaderamente somos incorporados o estamos dentro de ese reino. Es posible que alguien esté en un proceso de un clímax oscuro en su vida, pero el final de la historia lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que nos expresa una iglesia en aquellos días que había creyentes verdaderamente genuinos y creyentes que no habían sido verdaderamente regenerados, que pasa comúnmente, y eso va a continuar en nuestros tiempos. La incredulidad del corazón, un corazón incrédulo que no cree, pero saborea, gusta de la buena palabra de Dios, pero no la lleva al corazón, justamente porque el corazón ha sido lleno de tinieblas y oscuridad, y eso es la consecuencia que trae de un corazón incrédulo que no puede arrepentirse. Y justamente que nos habla acá el versículo, somos a veces cautivados por el engaño. Pues no caigamos en esta apostasía de irnos alejando paulatinamente o lentamente de la verdad, y temamos pues a Dios. Punto número 4. Gustaron de los poderes venideros. Gustaron de los poderes venideros. Hebreos capítulo 6, versículo 5. Y asimismo gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Esto son personas descritas por el autor del epístola de Hebreos, que han gustado, visto, y incluso personas que han logrado presenciar o realizar milagros por medio del Espíritu Santo, pero que no hay evidencia que hayan nacido de nuevo. Es posible realizar milagros y estar perdidos espiritualmente. El primer ejemplo, el más claro, lo tenemos en Judas, el apóstol escogido por Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 12 al versículo 16, donde en esos versículos se lo puede estudiar detalladamente. Jesús se pasó la noche orando para escoger a sus discípulos, y eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en Mateo, Lucas capítulo 6, versículo 12, y nos dice de la siguiente manera: en aquellos días Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas el Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahí los menciona a los 12, que fueron, ¿qué cosa? Los seleccionados y escogidos por el Señor. Justamente, la iglesia es una iglesia mixta, de regenerados y no regenerados. Pero vemos acá, ese es el primer punto que quiero aclarar. El segundo punto que gustaron de los poderes venideros,
El ejemplo que Jesús los envió ahora a esos 12 que escogió de 2 en 2 y les dio poder para predicar y echar fuera demonios y hacer milagros. Y eso lo registra también la palabra de Dios, el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, el versículo 1 al versículo 2. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. ¿Qué les parece? Entre los cuales también estaba incluido Judas, que fue enviado, que tenía autoridad para realizar todos esos milagros, tener autoridad sobre los demonios. Pero ¿qué cosa? Judas no había sido una persona creyente o un discípulo genuino de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor lo llamó. Pero ese llamado inicial no quiere decir que era qué cosa incorporado en ese llamado especial de que Él se haya incorporado a ser verdaderamente un discípulo de Jesús. Secuencia que vamos a ver aquí también, que Jesús nos esclarece un poco más estos asuntos. En el libro de Juan, en el libro del Evangelio de Juan, el capítulo 9, Evangelio de Juan, el capítulo 9, capítulo 6, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Esas son las palabras taxativas y axiomáticas de nuestro Señor Jesucristo, palabras indiscutibles, porque Él era Dios y era hombre. Justamente, y nos expresa y nos dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Es lo que Él lo está afirmando. Y acá el autor también de Juan nos dice lo siguiente, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Entonces, ¿Jesús se equivocó en su llamado? No se equivocó. Él conocía a desnudo los corazones de los hombres, como hoy nos está viendo al desnudo nuestros corazones. No hay nada que escape de la óptica del ojo de Dios. Temamos pues, no vaya a ser que no alcancemos, como dice, estando en el proceso, esa gracia tan grande, por no ser de un corazón incrédulo, como pasó en esta ocasión. Las consecuencias de rehusarse a la verdad es ¿qué cosa? Es caer en el engaño. El libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 6, dice, y recayeron otra vez, continuando la secuencia. Otra vez, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo ¿qué? A vituperio. ¿Qué nos está implicando esto? Personas que han oído el Evangelio y han presenciado todo lo antes mencionado en estos argumentos que les estaba presentando. Pero ¿qué pasó con ellos? Pero no hay evidencia de una vida renovada, de una vida que hayan nacido del agua y del Espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo, que es el agua, nacer de la palabra y del Espíritu, ¿verdad? Que muchos pueden aplicarlo al bautismo, que no tiene ninguna aplicación, sino un nacimiento de la fuente de la vida eterna, que es la palabra de Dios. Sino que rechazaron esa superioridad de Cristo. ¿En qué manera? Recayeron al pecado
se deleitaron en el pecado y viven cautivos en el pecado y se vuelven no solamente apóstatas, llegando a la anarquía de decir: yo no creo en ese Dios, yo conozco este libro, ese Dios no existe, o rechazan contundentemente a un estatus público y abierto del rechazo al Señor Jesucristo. El capítulo aquí los está atribuyendo, los versículos aquí, que son culpables como aquellos que los sentenciaron a muerte. Todos aquellos también que se expresen públicamente en un rechazo contundente después de haberlo conocido o haber sido iluminados y participado de todos los beneficios de Dios, de su Espíritu Santo, y haber gustado de la palabra de Dios. Y luego cae en un estado de anarquía y de rebelión contra el Señor. Ya no hay repónsul, ya no hay otra crucifixión para ellos. Quiere decir que esa es la secuencia final de cuando Dios deja de contender con usted o conmigo. El día que el Espíritu Santo deja de contender con un creyente, es el final del periodo, porque es el periodo de la anarquía. Después de la apostasía viene ese periodo de anarquía, de rebelión total y abierta contra su Creador y Señor de su vida. Es esta pequeña reflexión y justamente terminamos con esto, con esta frase que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 22 al versículo 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que Dios sea trayendo mucha reflexión a sus corazones y que la gracia del Señor sea bendiciendo sus vidas. Quiero orar un instante con ustedes y que Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos en la televisión y en las plataformas virtuales que han sido parte de esta meditación hasta este preciso instante. Le damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por esta advertencia, Señor, hacia la apostasía, a no tener un corazón apóstata de volver al error, sino, Señor, a tener un corazón que cree y que se aferra y se apropia de tu palabra. Entrego toda la audiencia, tanto en la televisión como también en las plataformas virtuales, bajo el control soberano de ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo fraterno y muchos saludos a cada uno de ustedes en sus diversos hogares que han seguido el programa o han estado conmigo hasta este preciso instante. Continuamos con el programa hasta aquí. Muy bien, bendiciones. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, raza, sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios.
para anunciar las virtudes de aquel, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Somos los hijos de luz, porque es tiempo. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo, hoy es tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo, aleluya, amén.